Nivel 4. Visión del aura. El concepto de aura es muy amplio y puede variar dependiendo del contexto cultural, religioso o esotérico en el que se utilice. Generalmente, se refiere a un campo de energía que rodea a un ser vivo o a un objeto. Esta idea ha sido parte de diversas tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de la historia. La visión del aura se refiere a la capacidad de percibir o ver el aura de una persona o un objeto. Según algunas creencias esotéricas y prácticas espirituales, se sostiene que el aura es un campo de energía que rodea a los seres vivos y a veces a los objetos, y que puede ser percibido por individuos con ciertas habilidades psíquicas o sensitivas. La visión del aura puede manifestarse de diferentes formas. Visión directa. Algunas personas afirman ser capaces de ver el aura de forma directa, ya sea como un campo de luz o como un halo de color que rodea al cuerpo de una persona. Visión periférica. Otros dicen que pueden percibir el aura utilizando su visión periférica en lugar de mirar directamente a la persona u objeto. En este caso, pueden notar una especie de brillo o coloración en el borde del campo visual. Sensación intuitiva. Además de la visión, algunas personas pueden experimentar la percepción del aura de forma intuitiva o sensorial, sin necesidad de verla físicamente. Pueden sentir cambios en la energía o tener una impresión general sobre el estado emocional o espiritual de una persona. Es importante destacar que la visión del aura es un tema que genera controversia y no cuenta con respaldo científico sólido. Sin embargo, para quienes creen en su existencia, la capacidad de ver el aura puede ser una experiencia significativa que influye en su comprensión del mundo y su conexión con la energía que los rodea. La materialización. En términos paranormales, la materialización se refiere al proceso mediante el cual un objeto, entidad o energía se manifiesta de una forma tangible o física en el mundo material. Este fenómeno es asociado comúnmente con eventos sobrenaturales o con la actividad de entidades espirituales. La materialización puede implicar la aparición repentina de objetos físicos, como monedas, joyas o incluso personas, en un lugar donde no estaban presentes anteriormente. También puede referirse a la manifestación visible de formas o figuras humanas, animales u otras entidades que parecen surgir de la nada o de manera inexplicable. En ciertas prácticas espirituales, como el espiritismo o algunas formas de magia ritual, se cree que los médiums o practicantes pueden facilitar la materialización de espíritus o energías del más allá para comunicarse con el mundo físico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la materialización es un concepto controvertido y que no cuenta con evidencia científica sólida que la respalde. Visión remota. Aquí no hay mucho que contar porque básicamente es lo que sugiere. La visión remota es un fenómeno en el que una persona intenta obtener información sobre un objetivo distante utilizando percepción extrasensorial, ESP, o habilidades psíquicas. En la visión remota, el individuo intenta percibir detalles, imágenes o sensaciones relacionadas con un lugar, evento o persona que se encuentra fuera del alcance de sus sentidos físicos normales. El proceso de visión remota generalmente implica que el individuo se concentre en el objetivo deseado y trate de recibir información sobre él a través de medios no convencionales, como la intuición, la imaginación o la conexión psíquica. La visión remota se ha utilizado en varios contextos, incluyendo la investigación parapsicológica, la inteligencia militar y la exploración espiritual. Aunque algunas personas afirman haber tenido experiencias exitosas con la visión remota, este fenómeno es altamente controvertido y ha sido objeto de debate en la comunidad científica. Hasta la fecha, no hay evidencia científica concluyente que respalde la existencia de habilidades de visión remota más allá de explicaciones alternativas, como la sugestión, el sesgo cognitivo o el azar. La teletransportación. En el ámbito paranormal, la teletransportación es un fenómeno en el que un objeto, persona o incluso información se desplaza instantáneamente de un lugar a otro, sin pasar por el espacio físico entre ellos. Este concepto sugiere la capacidad de moverse a través del tiempo y el espacio de una manera que desafía las leyes conocidas de la física. En la teletransportación, el objeto o individuo aparentemente desaparece de su ubicación original y reaparece en otro lugar de manera instantánea o casi instantánea. Este fenómeno se ha representado en la ciencia ficción y en ciertas prácticas esotéricas como una forma de viajar de manera rápida y eficiente sin las limitaciones del tiempo y la distancia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la teletransportación es un tema altamente especulativo y no cuenta con evidencia científica sólida que la respalde. Aunque existen teorías en la física teórica que exploran la posibilidad de la teletransportación a nivel subatómico, aún no se ha logrado demostrar ni reproducir este fenómeno a nivel macroscópico con objetos o seres vivos completos. Experiencia cercana a la muerte. Las siglas ECM corresponden a experiencia cercana a la muerte. Se refiere a un fenómeno en el cual una persona, que está al borde de la muerte o ha estado clínicamente muerta por un breve periodo de tiempo, reporta una serie de experiencias vívidas y a menudo transformadoras. Las experiencias cercanas a la muerte pueden incluir una variedad de elementos, como la sensación de salir del cuerpo, la percepción de una luz brillante, encuentros con seres espirituales, revisiones de la vida pasada y un sentido de paz y bienestar. Estas experiencias pueden variar mucho de una persona a otra y no todas las personas que han estado al borde de la muerte informan haber tenido una ECM.
El estudio de las experiencias cercanas a la muerte es un campo de investigación fascinante y complejo que abarca áreas como la psicología, la neurociencia y la filosofía. Si bien existen diversas teorías sobre la naturaleza y el significado de estas experiencias, aún no hay una explicación científica definitiva para el fenómeno de las ECM. Nivel 5. La reencarnación. La reencarnación es una creencia espiritual que sostiene que después de la muerte física, el alma o espíritu de una persona puede volver a nacer en otro cuerpo humano o incluso en otra forma de vida, como un animal. Según esta creencia, el ciclo de reencarnación continúa hasta que el alma alcanza cierto estado de perfección, liberación o iluminación. La idea de la reencarnación ha sido parte de muchas tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia, incluyendo el hinduismo, el budismo, el jainismo y algunas corrientes del esoterismo occidental. Cada tradición tiene sus propias interpretaciones sobre cómo funciona la reencarnación, que determina el destino de un alma en su próxima vida, y cómo se puede alcanzar la liberación final del ciclo de renacimiento, moksha o nirvana, por ejemplo. Las personas que creen en la reencarnación a menudo citan experiencias personales, regresiones hipnóticas o la sensación de familiaridad con ciertas personas, lugares o eventos como evidencia de vidas pasadas. Sin embargo, la reencarnación no es aceptada por la ciencia convencional, ya que no hay evidencia empírica sólida que la respalde y contradice la comprensión científica actual del funcionamiento del universo y la mente humana. A pesar de su falta de respaldo científico, la idea de la reencarnación sigue siendo una creencia profundamente arraigada para muchas personas y ha influido en diversas culturas y sistemas de creencias en todo el mundo. La sanación milagrosa. La sanación milagrosa se refiere a la recuperación repentina y aparentemente inexplicable de una enfermedad, lesión o dolencia, que se considera un acto de intervención divina o sobrenatural. Este tipo de sanación es a menudo vista como un evento extraordinario que no puede ser explicado por medios médicos convencionales. Las sanaciones milagrosas son un tema común en muchas tradiciones religiosas y espirituales, y se han registrado en diversas culturas a lo largo de la historia. En estas tradiciones, se cree que la intervención de una fuerza superior, como un dios, un santo o una energía divina, es responsable de la curación milagrosa. Aunque las sanaciones milagrosas son ampliamente reportadas y celebradas por aquellos que creen en ellas, su veracidad y explicación científica son motivo de controversia y debate. Mientras que algunos sostienen que estas sanaciones son evidencia de la existencia de lo sobrenatural o divino, otros argumentan que pueden ser el resultado de procesos biológicos aún no comprendidos o de la influencia del placebo y la sugestión. En otra parte, la interpretación de una sanación como milagrosa depende de las creencias y perspectivas individuales de cada persona. Para algunos, las sanaciones milagrosas son pruebas de la existencia de lo divino y la capacidad de lo sobrenatural para intervenir en el mundo físico, mientras que para otros, pueden ser ejemplos de fenómenos naturales aún por comprender completamente. Las psicofonías. La psicofonía es un fenómeno paranormal en el que se cree que voces o sonidos de origen desconocido son registrados en dispositivos de grabación de audio, como grabadoras de voz, sin una explicación aparente. Estas voces a menudo se consideran comunicaciones de entidades espirituales, fantasmas o seres de otro plano de existencia. Existen varios tipos de psicofonías, que pueden clasificarse de la siguiente manera. Psicofonías espontáneas, ocurren sin intervención humana deliberada. Por ejemplo, alguien reproduce una grabación y escucha voces no detectadas durante la grabación original. Psicofonías inducidas, ocurren cuando una persona intenta comunicarse con entidades desconocidas durante una sesión de grabación, a menudo utilizando técnicas como la psicofonía directa, hablar hacia un grabador, o la psicofonía inversa, utilizar grabaciones de audio para capturar voces no audibles en el momento. Psicofonías electrónicas son las que se producen a través de dispositivos electrónicos o radiofónicos, como radios o teléfonos, y que muestran señales de inteligencia o comunicación no explicada. En cuanto a las evidencias de psicofonías, existen numerosos registros anecdóticos y casos reportados de personas que afirman haber capturado voces inusuales o desconocidas en grabaciones de audio. Estos casos a menudo se acompañan de testimonios de testigos y análisis técnico de las grabaciones. Sin embargo, la validez de las psicofonías como evidencia de comunicación paranormal sigue siendo altamente controvertida y objeto de debate. Los escépticos argumentan que muchas de estas voces pueden ser explicadas por fenómenos naturales, como interferencias radiofónicas, ruido de fondo o interpretaciones subjetivas de sonidos aleatorios. Además, la falta de replicabilidad y control en los experimentos con psicofonías dificulta su aceptación como evidencia concluyente de lo paranormal. El ectoplasma. El ectoplasma es una supuesta sustancia viscosa y gelatinosa que se cree que emana del cuerpo de ciertas personas durante fenómenos paranormales, como sesiones de espiritismo, materializaciones o manifestaciones físicas de entidades espirituales. Según algunas creencias, el ectoplasma sería una especie de sustancia espiritual o energética que facilitaría la comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual. La idea del ectoplasma se popularizó en el siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente durante la era del espiritismo, cuando se llevaban a cabo sesiones en las que los médiums afirmaban producir esta sustancia para permitir la manifestación de espíritus.
Se decía que el ectoplasma podía tomar diversas formas, como nubes, hilos o incluso figuras humanas. Sin embargo, la existencia del ectoplasma ha sido objeto de escepticismo y crítica por parte de la comunidad científica y escéptica. A lo largo de los años, muchos de los supuestos casos de ectoplasma han sido desacreditados como fraudes o explicados por medios naturales, como trucos de magia, manipulación de fotografías o errores de percepción. En la actualidad, no existe evidencia científica sólida que respalde la existencia del ectoplasma como una sustancia real. Los estudios científicos y las investigaciones rigurosas sobre fenómenos paranormales no han logrado demostrar de manera concluyente la existencia de esta sustancia, y la mayoría de los expertos consideran que se trata más de una creencia basada en la imaginación y la sugestión que en hechos verificables. Los poltergeist. Los poltergeist son fenómenos paranormales que involucran actividad física inexplicable o perturbadora, como movimientos de objetos, ruidos extraños, golpes en las paredes y muebles que se desplazan o levitan sin explicación aparente. El término poltergeist proviene del alemán y significa espíritu ruidoso o espíritu travieso. A diferencia de otras manifestaciones paranormales que se atribuyen a entidades espirituales o fantasmas, los poltergeist a menudo se asocian con la presencia de una persona, especialmente un adolescente o un niño en crisis emocional o con estrés. Se cree que la actividad poltergeist puede ser causada por la energía psíquica o emocional de esta persona, que se manifiesta de manera inconsciente y provoca los fenómenos físicos. Los casos de poltergeist han sido documentados en diversas culturas y a lo largo de la historia, y han sido tema de investigaciones científicas y estudios parapsicológicos. Sin embargo, la naturaleza exacta de los poltergeist sigue siendo objeto de debate y especulación. Algunos investigadores sugieren que los fenómenos poltergeist pueden explicarse por medios naturales, como corrientes de aire, vibraciones sísmicas o fraudes intencionales, mientras que otros sostienen que pueden tener una causa paranormal genuina. En resumen, los poltergeist son fenómenos intrigantes y misteriosos que desafían nuestra comprensión de la realidad y continúan siendo objeto de estudio y debate en la comunidad científica y paranormal. Nivel 6. Fenómeno de histeria colectiva. La histeria colectiva es un fenómeno psicosocial en el que un grupo de personas comparte una creencia o percepción errónea que conduce a la manifestación de síntomas físicos o emocionales similares, sin una causa médica identificable. Aunque la histeria colectiva no es un fenómeno paranormal en sí mismo, a menudo se asocia con eventos o situaciones que pueden percibirse como sobrenaturales o inexplicables. Existen varios casos documentados de histeria colectiva que podrían relacionarse con lo paranormal o lo inexplicable. Caza de brujas. Durante la Edad Media y la época de la Inquisición, hubo numerosos casos de histeria colectiva relacionados con la caza de brujas. Las comunidades enteras a menudo experimentaban un miedo intenso a la brujería, lo que resultaba en acusaciones masivas y juicios que a menudo terminaban en ejecuciones. Avistamientos de ovnis. En varias ocasiones, se han documentado casos de histeria colectiva relacionados con avistamientos de ovnis. Por ejemplo, el incidente ovni de Roswell en 1947 generó un gran interés público y provocó rumores y teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. Apariciones marianas. En algunos lugares, se han reportado apariciones de la Virgen María que han generado histeria colectiva entre los creyentes. Uno de los casos más famosos es el de Fátima en Portugal en 1917, donde se afirmó que la Virgen María se apareció a 3 niños. Agresiones demoníacas. En casos menos frecuentes, se han documentado episodios de histeria colectiva relacionados con supuestas posesiones demoníacas. Por ejemplo, el caso de las posesiones de Loudun en Francia en el siglo XVII resultó en un juicio público que involucró a varios sacerdotes y monjas acusados de estar poseídos por demonios. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la histeria colectiva puede estar vinculada a eventos o fenómenos que se perciben como paranormales o inexplicables. En muchos casos, se han identificado explicaciones sociopsicológicas para estos eventos, como el miedo, la ansiedad, la sugestión y la influencia de los medios de comunicación o las autoridades locales. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno relacionado con el sueño en el que una persona, durante la transición entre el estado de sueño y vigilia, experimenta una incapacidad temporal para moverse o hablar. Este fenómeno puede ir acompañado de una sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, que pueden percibirse como extremadamente vívidas y aterradoras. La parálisis del sueño ocurre típicamente durante 2 etapas del ciclo del sueño: al inicio del sueño, fase de sueño REM, o al despertar del sueño, fase de sueño REM. Durante la fase REM, el cuerpo suele estar paralizado temporalmente para prevenir que los movimientos físicos interfieran con los sueños. En la parálisis del sueño, esta parálisis temporal puede persistir brevemente después de que la persona despierte, causando sensaciones de inmovilidad y temor. Aunque la parálisis del sueño puede ser una experiencia aterradora y desconcertante, no representa ningún peligro real y generalmente desaparece por sí sola en unos pocos segundos o minutos. Se cree que ciertos factores pueden aumentar el riesgo de experimentar parálisis del sueño, como el estrés, la privación del sueño, los trastornos del sueño y ciertos medicamentos.
A pesar de que la parálisis del sueño tiene una explicación científica, en algunas culturas y creencias populares, se asocia con explicaciones paranormales, como la presencia de demonios o espíritus malignos que intentan controlar o influir en la persona mientras duerme. Estas interpretaciones pueden contribuir a la sensación de miedo y ansiedad asociada con la experiencia de la parálisis del sueño. Tablero de Ouija. La Ouija es un tablero con letras, números y otras palabras o símbolos, que se utiliza en sesiones de espiritismo para comunicarse con espíritus o entidades paranormales. Durante una sesión de Ouija, los participantes colocan sus manos sobre un pequeño indicador llamado planchet o tablilla y hacen preguntas en voz alta. Se cree que los espíritus responden moviendo la tablilla para señalar letras, números u otras respuestas en el tablero. La Ouija es una herramienta controvertida y su uso ha generado opiniones encontradas. Algunas personas creen que la Ouija puede proporcionar acceso a la comunicación con seres de otros planos de existencia, mientras que otros la consideran simplemente como un juego o una herramienta de entretenimiento sin ningún valor real. Los defensores de la Ouija argumentan que las respuestas obtenidas a través de ella pueden proporcionar información relevante o incluso evidencia de la existencia de fenómenos paranormales. Sin embargo, los escépticos sugieren que los movimientos de la planchet son el resultado de movimientos inconscientes de los participantes, conocido como el efecto ideomotor, y que las respuestas pueden ser el producto de la sugestión o la imaginación. A lo largo de los años, la Ouija ha sido objeto de numerosas investigaciones y controversias. Algunas personas informan experiencias profundamente perturbadoras o inquietantes después de usar la Ouija, mientras que otros no encuentran ninguna evidencia de actividad paranormal. En última instancia, la interpretación de la Ouija y su efectividad como herramienta para la comunicación con lo paranormal varía según las creencias y experiencias individuales. Las maldiciones. La maldición, desde una perspectiva paranormal, se refiere a la creencia en la capacidad de una persona o entidad para causar daño, desgracia o desdicha a otra persona a través de medios sobrenaturales o espirituales. Las maldiciones pueden variar en su naturaleza y en cómo se cree que se activan o transmiten, pero a menudo se asocian con rituales, hechizos o invocaciones dirigidas por aquellos con habilidades o conocimientos en prácticas ocultas. En el contexto paranormal, se cree que una maldición puede ser lanzada deliberadamente por alguien que busca infligir daño o venganza, o puede ser el resultado de eventos traumáticos o emocionales que generan energía negativa y se manifiestan en forma de una maldición. Las maldiciones también pueden transmitirse de generación en generación dentro de una familia o comunidad. Algunos ejemplos de maldiciones paranormales incluyen: maldiciones de protección. Se cree que algunas personas pueden lanzar maldiciones para protegerse a sí mismas o a sus propiedades contra el daño o la intrusión. Maldiciones de venganza. En casos de conflictos personales o disputas, se dice que alguien puede lanzar una maldición para infligir sufrimiento o desgracia a su enemigo. Maldiciones ancestrales. Algunas familias creen que están bajo el efecto de una maldición que se remonta a generaciones anteriores y que puede causar problemas persistentes o tragedias dentro de la familia. Maldiciones sobrenaturales. Se dice que ciertos lugares o objetos están malditos debido a eventos traumáticos o energías negativas asociadas con ellos, como casas encantadas o artefactos antiguos. Aunque las maldiciones no tienen base científica, persisten en el folclore y las creencias populares en muchas culturas. Aquellos que creen en ellas a menudo buscan formas de romper o contrarrestar las maldiciones a través de rituales de purificación, protección espiritual o la intervención de personas con habilidades paranormales, como sanadores o exorcistas. El doppelganger. El término doppelganger proviene del alemán y se refiere a un doble o réplica exacta de una persona, a menudo asociado con fenómenos paranormales o supersticiones. Se cree que el encuentro con el doppelganger puede ser un presagio de mala suerte, enfermedad o incluso la muerte. En las leyendas y folclores de diversas culturas, se relatan encuentros con doppelgangers que van desde simples avistamientos de un doble físico de una persona hasta experiencias más perturbadoras, como ver a uno mismo en un lugar donde no se está o interactuar con un doble que actúa de manera extraña o malévola. Desde una perspectiva más psicológica, el fenómeno del doppelganger también puede ser interpretado como una manifestación de la mente subconsciente, reflejando aspectos no reconocidos o reprimidos de la personalidad de una persona. Aunque los relatos de encuentros con doppelgangers son comunes en la literatura y la cultura popular, no hay evidencia científica que respalde la existencia literal de estas duplicaciones exactas de personas. En su lugar, se considera más probable que los encuentros con doppelgangers sean el resultado de malentendidos, coincidencias o fenómenos psicológicos. Sin embargo, la idea del doppelganger sigue siendo una fuente de fascinación en la literatura, el cine y otras formas de expresión artística. Nivel 7. La posesión. En el misterioso reino de lo sobrenatural, la posesión emerge como un concepto intrigante y perturbador. Se dice que cuando una persona es poseída, su cuerpo y mente quedan a merced de una fuerza oscura y desconocida, desencadenando cambios profundos en su comportamiento, apariencia y habilidades. A lo largo de los tiempos, han sido registrados numerosos relatos de posesiones en variadas culturas y credos. Algunos de estos relatos han sido meticulosamente estudiados y debatidos, llegando a ser el centro de historias contadas en libros, películas y otros medios.
Las entidades astrales. En el vasto espectro de lo sobrenatural, la entidad astral emerge como una figura enigmática y fascinante. Se dice que una entidad astral es un ser espiritual o energético que existe en un plano más elevado o en el reino astral, un espacio no físico que está más allá de nuestra percepción ordinaria. Estas entidades se describen a menudo como seres conscientes, capaces de interactuar con el mundo físico y con los seres humanos de diversas formas. Se cree que algunas entidades astrales pueden ser benignas y benevolentes, mientras que otras pueden ser oscuras y malevolentes, representando fuerzas positivas o negativas en el universo. Las entidades astrales han sido descritas en numerosas tradiciones espirituales y religiones, y se cree que pueden adoptar una variedad de formas y características, desde ángeles y guías espirituales hasta demonios y entidades malévolas. Se dice que algunas personas tienen la capacidad de percibir estas entidades a través de la meditación, la proyección astral u otras prácticas esotéricas. Aunque las entidades astrales son un tema de especulación y debate, para muchos, representan una parte importante de su creencia en lo sobrenatural y en la existencia de dimensiones más allá de nuestra comprensión ordinaria. Sin embargo, como ocurre con muchos aspectos del mundo paranormal, la existencia de entidades astrales no puede ser verificada científicamente y sigue siendo objeto de interpretación personal y experiencia subjetiva. Los seres mágicos. Cuando se habla de seres mágicos desde una perspectiva sobrenatural, se hace referencia a entidades o criaturas que poseen habilidades o características que trascienden las leyes naturales del mundo físico. Estos seres son parte del folclore, mitología y tradiciones espirituales de diversas culturas y se cree que tienen poderes o atributos que los hacen especiales o extraordinarios. Algunos ejemplos de seres mágicos incluyen: las hadas. En la mitología europea, las hadas son seres mágicos que se cree que habitan en reinos invisibles y que poseen poderes para influir en la naturaleza y en la vida de los seres humanos. Los dragones. Presentes en mitologías de todo el mundo, los dragones son criaturas míticas con poderes mágicos, a menudo asociados con el fuego, la sabiduría o la protección de tesoros. Los unicornios. Estas criaturas legendarias son símbolos de pureza y gracia en muchas culturas y se cree que poseen poderes curativos y mágicos. Los genios o jinns. En la mitología árabe, los genios, jinn, son seres sobrenaturales creados a partir del fuego y se cree que tienen la capacidad de conceder deseos o influir en la vida de las personas. Los elfos. En la mitología nórdica, los elfos son seres mágicos que habitan en los bosques y se cree que tienen habilidades para la curación, la magia y la transformación. Estos son solo algunos ejemplos de seres mágicos que aparecen en diversas culturas y tradiciones. La creencia en estos seres es parte de la rica historia del folclore humano y refleja nuestra fascinación con lo desconocido y lo sobrenatural. Aunque estos seres no tienen una existencia física verificable, siguen siendo parte importante de la imaginación y la cultura popular. Gente sombra. La gente sombra es un fenómeno paranormal que se describe como la percepción de figuras oscuras o siluetas humanoides que parecen moverse de manera rápida y fluida en el rincón del ojo o en la periferia de la visión. Las figuras suelen ser descritas como sin rostro y de una oscuridad profunda, a menudo con características distintivas como tipos y ropa. Las experiencias con la gente sombra son ampliamente reportadas en la comunidad paranormal y han sido objeto de numerosos relatos de testigos oculares. Sin embargo, en términos de pruebas concretas, el fenómeno de la gente sombra es difícil de estudiar de manera científica debido a su naturaleza subjetiva y a menudo fugaz, ya que solo hay pruebas en vídeo. Algunas teorías y especulaciones sobre la gente sombra incluyen: manifestaciones paranormales. Algunas personas creen que la gente sombra podría ser la manifestación de entidades sobrenaturales o espirituales, como fantasmas, demonios u otras presencias invisibles. Manifestaciones psicológicas. Se ha sugerido que las experiencias con la gente sombra podrían tener una explicación psicológica, como alucinaciones, ilusiones ópticas o estados alterados de conciencia. Fenómenos naturales. Otros argumentan que las figuras oscuras podrían ser el resultado de fenómenos naturales, como sombras proyectadas por objetos en movimiento, efectos de luz o cambios en la percepción visual. No hay pruebas científicas sólidas que respalden la existencia de la gente sombra como fenómeno paranormal. Las experiencias con estas figuras continúan intrigando a muchas personas y son parte del rico tapiz de lo paranormal y lo inexplicable. Como con muchos fenómenos paranormales, la interpretación de las experiencias con la gente sombra a menudo depende de las creencias y experiencias individuales. Los demonios. Vistos desde una perspectiva sobrenatural, son entidades malignas o malignas que se cree que habitan en dimensiones inferiores o espirituales y que están asociadas con el mal, la corrupción y la negatividad. Estas entidades se encuentran en muchas tradiciones y creencias culturales, y se describen de diversas formas en función de las interpretaciones religiosas o espirituales. Desde un punto de vista no religioso, los demonios son a menudo considerados como entidades sobrenaturales que ejercen influencia sobre el mundo físico y pueden interactuar con los seres humanos de diferentes maneras. Se cree que poseen inteligencia y poderes, y son capaces de manifestarse en el mundo físico para causar daño, influenciar el pensamiento o poseer a las personas.
Aunque las creencias en los demonios varían ampliamente entre diferentes culturas y tradiciones, se han descrito ciertas características comunes asociadas con ellos. Maldad y corrupción. Los demonios son considerados seres inherentemente malévolos y destructivos, que buscan causar sufrimiento y perturbación en el mundo y en las personas. Engaño y seducción. Se cree que los demonios pueden tomar formas engañosas o seductoras para engañar a las personas y llevarlas por el camino del mal o la perdición. Poderes sobrenaturales. Los demonios se cree que poseen habilidades sobrenaturales, como la capacidad de influir en los pensamientos y emociones humanas, causar enfermedades o desastres naturales, y poseer a las personas. Exorcismo y protección. En muchas tradiciones, se realizan rituales de exorcismo o se buscan protecciones espirituales para alejar a los demonios y protegerse de su influencia maligna. Aunque las creencias en los demonios pueden variar en función de las interpretaciones religiosas o espirituales, la idea de la presencia de entidades malignas en el mundo ha sido una parte importante de la cultura humana a lo largo de la historia y sigue siendo una fuente de fascinación y temor para muchas personas. Bueno, hasta aquí el iceberg. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna situación de las que aquí se narraron? ¿Qué misterios o situaciones extrañas has vivido? ¿Tienes algún registro o grabación propias donde se observe alguna situación que no se pueda explicar? ¿Por qué si cuelgo al Tito 7 veces sigue insistiendo? Hay veces que la explicación es imposible de encontrar, o simplemente, no salen las palabras para poder describir situaciones de esta naturaleza. Realmente no sé siquiera si la ciencia algún día será capaz de darnos la tan ansiada explicación del por qué suceden estos tipos de eventos paranormales. Yo soy el morador del abismo. Muchas gracias por haberme acompañado en este iceberg, espero haberte entretenido. Buenos días, tardes o noches. Un abrazo con arrimón de pito, y hasta más ver. Vamos, ya no queda lejos. Y allí esperaremos. Mira, ahí están. Acabemos con esto rápido. Estos dos ya no joden más. Vámonos, Pooh. Quiero unas partiditas, pero sin liarla. Vamos a ver a mi sobrino.